Bienvenidos al curso de inferencia estadística. Mi nombre es Yomer Carorica Córdoba, con código 2012-203203 del DUE Pasco. Bueno, desarrollando las preguntas, vamos a tener primero las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son valores numéricos que tienden a localizar en algún sentido la parte central del conjunto de datos. Las medidas de tendencia central son útiles como descriptivas del conjunto de datos que no pueden decirse en una de ellas es más descriptiva que en otras, depende. Las principales medidas de tendencia central son la media aritmética, la mediana, la moda. En el valor se tomaría en cada uno de los datos si en total de los valores se repartiera uniformemente en uno de ellos. La media aritmética es una medida muy precisa y por lo menos bajo ciertas circunstancias, por ejemplo, cuando una presencia de valores extremos no es significativo. Notación: la media poblacional y la mediana. Vamos a ver el ejemplo, ¿no? Digamos, las edades correspondientes de 5 alumnos de la Universidad de Alas Peruanas, digamos, ¿no? Que son 23, 27, 19, 24 y 21. Calculamos la edad promedio. Aplicamos la fórmula de x, sumatoria de x sobre 5. Hallando, nos sale 22,8 años, que sería el promedio de alumnos de la UAP. Continuando, otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la siguiente es la distribución de números de accidentes registrados durante 6 meses en cierta ciudad. Entonces, aplicando, bueno, en el Excel o puede ser en Minitab, ¿no? Las meses, las probabilidades. La media aritmética es quizá la medida de tendencia central más comúnmente usado. Sin embargo, no es siempre ideal usarlo con el promedio, porque es sensible a los valores extremos. Por ejemplo, calcular la edad promedio de 5 personas cuyas edades son 18, 20, 19, 23 y 86. Entonces, dividiendo, ¿no? Serían 165 entre 5, que nos saldría 33 años el promedio de 5 personas, ¿no? Aún siendo la media aritmética el promedio más utilizado, en la práctica muchas veces pueden dar un lugar falsas interpretaciones. Esto ocurriría cuando no tengan suficiente grado de representabilidad, es decir, cuando el valor de la variable estén poco concentradas, o lo mismo, muy dispersos alrededor. Entonces poco podrá decirse que a la medida sobre los datos de estudio. Ejemplo, por ejemplo, ¿no? Tenemos en la moda, ¿no? ¿Qué vendría a ser una moda? Es el valor de la variable que se representa con mayor frecuencia. Una distribución de frecuencia puede ser unimodal, una moda, o bimodal, que son dos modas, o multimodal, que tendrían varias modas. Multimodal. Ocasionalmente encontramos algunas de estas distribuciones en las ciencias sociales, siendo el bimodal más frecuente. Para tal datos agrupados, la moda es el dato que más se repite. Por ejemplo, un ejemplo de 6 personas representan las edades de las siguientes, digamos, 25, 18, 20, 25, 30 y 25. Que sería, ¿no? Que sería, la mayoría de estas personas tienen 25 años. Entonces, la moda para datos sin intervalos se ubica a la máxima frecuencia absoluta. La moda es el valor de la variable que presenta dicha frecuencia. Por ejemplo, ¿no? Hallar e interpretar la moda de la siguiente tabla de frecuencias. Tenemos
el NPC y el NP, la moda. La mayoría de los meses vendidos son 24 computadoras aquí, ¿no? Que nos daría el ejemplo. Bueno, como para datos agrupados en intervalos, eh, en la columna de los datos de frecuencia absoluta simple se ubica en la máxima frecuencia, entonces el intervalo que posee dicha frecuencia es el intervalo modal, es decir, el intervalo en el cual va a representar la moda y la media. Bueno, continuando, la mediana. ¿Qué vendría a ser la mediana? Es el valor que divide en total de las observaciones ordenadas en forma ascendente o descendente en dos partes de igual tamaño. Es decir, en uno y otro lado de la mediana se encuentra más o menos en total de las observaciones. Eh, Preparados, no agrupados, los datos originales de X se ordenan en forma ascendente o descendente. Eh, Continuamos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? De la siguiente tabla que vemos, la distribución de un grupo de alumnos elegidos de la Universidad de las Peruanas en forma aleatoria, ¿no? Clasificados según su ciclo de estudios. Por ejemplo, en el primer semestre, número de alumnos 4 y la frecuencia es 4. Y el segundo siglo serían número de alumnos 2 y la frecuencia es 6. Y el tercer semestre serían 6 alumnos y la frecuencia es 12. En el cuarto ciclo vemos 3 y la frecuencia serían 15. Entonces, la mediana sería dividido en entre 2, que vendría a ser 7.5, octavo lugar. Entonces la mediana estaría en el tercer semestre. ¿Qué quiere decirnos esto? El 50% de alumnos están como máximo en el segundo ciclo, el 50% restante están como mínimo en el tercer ciclo. Me da datos agrupados, ¿no? Bueno, esto sería la estadística inferencial del curso de inferencias estadísticas del cuarto semestre de Ingeniería Industrial. Les saluda Yomer Carboricra Córdoba. Muchas gracias.